Ahora sí, vámonos a dejar de procrastinar y vámonos directamente con nuestro queridísimo Miguel Ángel López Alanís, que nos acompaña vía telefónica para hablar sobre este tema y de qué manera superarlo, porque es muy dado, me parece a mí, por los mexicanos dejar todo para después. Hola Miguel Ángel, ¿cómo estás? Hola Sandra, como siempre un gusto saludándote a ti y a tu auditorio. Gracias, de igual manera para nosotros. Procrastinar, ¿qué significa primeramente? Primero que nada es dejar alguna tarea que sea importante para después y dedicarnos a algo que sea placentero en el corto plazo. Ok. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos que redactar un informe de trabajo y en lugar de ponernos a hacer el informe nos metemos a Facebook. ¿Sí? Nos distraemos ahí en la computadora. ¿A qué me metí? ¿A qué me agarré el celular? Exactamente. ¿Sí? Oye, que mucho pasaba cuando éramos pequeños, dejar la tarea para el domingo a las 9 de la noche y todo el fin de semana jugar y entonces poner en aprietos a los papás también. Sí, así es. Procrastinamos desde que somos niños, ¿no? ¿Esto, perdón, es cultural o es una situación aprendida o a qué se debe? Fíjate que es más bien una reacción ante el estrés. Okay. ¿Sí? Cuando no sabemos cómo vamos a abordar una determinada tarea, tendemos a tratar de ahorrar energía, mejor enfocándonos en algo que nos sea más fácil o más placentero. Como cuando tenemos un examen, Miguel Ángel, y que la pregunta que no estamos seguros de que la sepamos, de que no te acuerdas, la dejas hasta el final y te vas a las siguientes. Pero eso puede ser una estrategia en el momento del examen. Que no Porque siempre... al final de cuentas la estás dejando para ahorrar energía y pensar calmadamente ya que hayas resuelto lo demás. Pero cuando se procrastina sí trae algunas repercusiones, me imagino. Claro, atraso en los trabajos, en las cuestiones del estudio, en las mismas tareas de la casa. Podemos imaginar, yo creo que a lo mejor todos nos podemos imaginar algún momento, alguna tarea pendiente que hay en la casa, pintar esa pared que hemos estado dejando para después, arreglar alguno de los baños, ese ruidito que trae el coche. Sí. Y que ya sabemos que lo tenemos que llevar al mecánico y lo hemos dejado para después, o tareas específicas relacionadas con el trabajo de cada uno. Oye, ¿y también aplica para las metas y objetivos personales, profesionales? No, aplica a las tareas. A tareas como más cotidianas y habituales, así del diario. Así es, esto más bien impediría que realicemos acciones que nos lleven a metas a mediano o largo plazo. Ah, ok. O sea, evitar este tipo de tareas... Ejemplo, cotidianas y sencillas. Una carrera. Ajá. O la meta de terminar una licenciatura, ¿no? Sí, sí. Entonces, el empezar a dejar tareas para después me va a meter en problemas y me va a dificultar de poder terminar esta carrera, ¿no? Como por ejemplo, lo que pasa seguido, ¿no? El de la tesis. La tesis es muy común procrastinar, por ejemplo. Ajá, sí, ¿no? ¿Sí? O sea, lo vamos dejando y ya llevamos 3 años de egresados y nomás no le ponemos velocidad al asunto. Exactamente. Oye, ¿sí? Y esto es, no sé, me suena como que en los mexicanos lo usamos muchísimo. No sé si también suceda en otro tipo de país, en otras culturas. Existe en todo el mundo. Okay. Existe en todo el mundo. Todas las personas somos dados en algún momento a procrastinar. Okay. Es muy común en nuestra cultura, sí podría decirse que es más común en la cultura mexicana. Y fíjate que tiene que ver con la capacidad que tenemos para regular las emociones, fundamentalmente el miedo y la incertidumbre. Órale. ¿Por qué? Porque por esos aspectos, los aspectos psicológicos que entran en juego cuando empezamos a procrastinar, tienen que ver con, uno, la complejidad de la tarea, no tener bien organizado en pequeñas tareas aquella tarea que queremos alcanzar. Claro. Por ejemplo, la tesis. Ajá. Cuando yo llego a asesorar alguna tesis, les digo a los muchachos, es que tu resumen en un cuadro sinóptico debe de caber en una hoja. Ajá. de todos tus temas. Okay. Si está organizado en un cuadro sinóptico, el resto es desarrollar los temas. Claro. Si te pones a redactar de manera directa, vas a empezar a confundirte, no va a estar organizado o no va a estar adecuada la secuencia de la tesis que tienes que realizar. Wow. Entonces, el primer aspecto que influye en que nos estrese una tarea y por ello empecemos a procrastinar, ¿sí? ¿Sí? Es el hecho de que no tengamos esta tarea adecuadamente organizada. ¿Sí? Entonces, porque nos resulta confuso, claro, no tenemos organizado y entonces no sabemos por dónde empezar o hacia dónde vamos a seguir y entonces el estrés que nos genera hace que mejor lo dejemos para después. Claro. Entonces el primer factor que juega en esto es el hecho de que no esté bien organizada una tarea en tareas más pequeñas. Perfecto.
y Para poder secuencialmente. superarlo, entonces ocupamos organización, claridad. Exactamente, tenerlo mejor planificadas las cosas de tal manera que no nos resulte tan abrumador el poder iniciar una tarea determinada. ¿Qué más nos recomiendas para conseguir o evitar más bien caer en la procrastinación? Otro aspecto que genera mucho estrés cuando procrastinamos es adelantarnos a las consecuencias negativas que puede tener la tarea o a los aspectos negativos o displacenteros de la tarea. Claro. ¿Sí? Esto es, estamos pensando, no, yo sí puedo hacer la tesis, no tengo ningún problema con hacer la tesis, pero le tengo un miedo terrible a los sinodales. Claro. Y entonces, como voy a tener que exponer en público, lo más probable es que me trabe y entonces me reprueben y qué vergüenza. Y entonces estar pensando este tipo de cosas van a hacer que no avancemos en una tarea que puede llevarnos a algo que a lo mejor nos atemoriza mucho. Claro. Ok. El empezar a hacer ejercicio, ¿no? Nuestra mente, antes de que empecemos, por muy bien organizado que lo tengamos, empezar, ay, no, es que me van a doler los músculos, ay, no, es que voy a estar adolorido 3-4 días. Y entonces empezamos a ver solamente los aspectos negativos de la tarea que tenemos adelante. Okay. Ahí tenemos que aprender que nuestra mente tiende a catastrofizar demasiado. Esto es a adelantarse a ver las cosas displacenteras de determinada tarea. Entonces, darnos cuenta que esa tarea, por displacentera que sea, puede tener propósitos que sí deseamos, por ejemplo, bajar de peso o estar más en forma, a pesar de que hay un pequeño precio que a la hora que lo realizamos resulta que no es tan tremendo como nos lo imaginábamos. Ajá. Claro. Oye, y en ese sentido, tanto las cosas que nos has mencionado ahorita, escribirlas, tal vez ponerlas en algún lugar que nos enfoquen, que nos motiven, ¿lo recomiendas o solo que lo traigamos en nuestra mente? Más bien tener muy claro el para qué. Ok. Y tener muy claro también como los escollos o las dificultades que nuestra mente nos está planteando. Ajá. Y atrevernos un poquito a ponerlas en duda. Ok. No hacerle por ejemplo, caso al esto de que 100% a tus fantasmas, ¿no? Sí, no creernos tanto. O sea, nuestra mente nos va a decir, por ejemplo, con el ejercicio, es que te va a doler, es que vas a andar 2 días adolorido, Sí, sí. es que te vas a sentir muy fatigado. Sí, sí. Entonces, tomar en cuenta que la mente tiende a exagerar esto y que a lo mejor sí andamos adoloridos, a lo mejor sí nos fatigamos, pero a lo mejor no tanto como creíamos. Claro. ¿Eh? Sí, sí. A lo mejor hasta me gusta. Exacto. Y al final de cuentas es lo que acaba ocurriendo. Cuando el cuerpo se acostumbra, entonces ya ni hay dolor y ya estamos acostumbrados y resulta placentero. Claro. Oye, y en esta búsqueda también del constante placer, ¿no? O sea, de que siempre queremos que todo nos dé satisfacción, además de manera más inmediata y que evitar como el esfuerzo, ¿no? ¿También crees que tenga que ver? Sí, también es propio de nuestra naturaleza. Nuestra inteligencia evolucionó para ahorrarnos trabajo. Entonces al cerebro le encanta ahorrar energía. Sí, para eso hemos creado tantas cosas, ¿no? La tecnología, todo, para evitar esforzarnos un poquito más. Entonces, si tengo bien dividido y administrado mi tiempo de tal manera que tenga mis tiempos de ocio necesarios, ¿sí? Que me dé mis tiempos para reponer energía, pero que al mismo tiempo esté yo acostumbrado a asumir pequeños retos todos los días, entonces va a ser más fácil brincarme estas dificultades que me pueden llevar a procrastinar. Claro. Oye, ¿y cómo educar a los pequeños y a los jóvenes, sobre todo ahora que estamos tanto tiempo en casa aparentemente, a que esto no sea una constante, el procrastinar? Fíjate que entraría en un último aspecto antes de llegar a esto, que tiene que ver con la regulación de emociones. Si una persona tiene mucha dificultad para regular el miedo, la incertidumbre, para enfrentar y trabajar con estas emociones, esto también le va a llevar a procrastinar. Entonces, el aprender a regular las emociones desde pequeño, esto es aprender a respirar, aprender poco a poco a enfrentar mis temores, es algo que me va a ayudar. Claro. Entonces, tenemos varios aspectos con los cuales podemos ir educando a los niños e ir aprendiendo nosotros a procrastinar lo menos posible. Lo primero sería tener nuestro tiempo organizado y nuestras tareas claramente definidas, planeado aquellas cosas que tengo que ejecutar. ¿Sí? Otro aspecto sería saber regular nuestras emociones y poder
como que tolerar la incertidumbre y el temor, y a pesar de ello enfrentar nuestros temores y la incertidumbre. Okay. ¿Eh? Oye, la verdad... Y el estar acostumbrados los niños sobre todo a trabajar en base a metas. ¿Cómo sería esto? A ver, dame un ejemplo. Esto es desde tener una economía de fichas con los niños de chiquitos. Okay. Esto es para ganarse determinado juguete, tienen que cumplir con determinadas tareas que a lo mejor no son agradables o no les gustan. Okay. Como tender la cama, ayudar en algo de la casa, poner a lavar su ropa. ¿Sí? Okay. Y entonces ciertos privilegios se van ganando en base a los puntos que ellos van acumulando. Entonces, de esta manera los niños van aprendiendo que hacer tareas que no son placenteras o no son tan agradables, los llevan a resultados a mediano y largo plazo. Mientras más acostumbrados estemos a trabajar orientados a metas a mediano y largo plazo, más fácil va a ser que podamos superar esta tendencia a procrastinar que podemos tener todos. ¡Wow! Oye, porque es que de pronto queremos... aprender cómo educar a los niños, pero en ese camino también nos reeducamos nosotros los adultos, ¿no? Porque hay cosas que dejamos en el olvido y otras más que a lo mejor no pensaron nuestros padres ni nosotros a lo mejor que tenían importancia, como esto que acabas de mencionar y que es tan frecuente. Qué interesante, Miguel Ángel. Sí, así es. Es algo que podemos aprender y es algo que a final de cuentas se entrena. Creo que lo más claro que podemos tener es que podemos entrenar tanto nuestra regulación de emociones como el hábito de trabajar a metas hacia más largo plazo que lo inmediato. Eso, me encanta. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Recordar a la gente que quieran tener alguna asesoría o platicar alguna situación problemática que les acompleje en casa, ahora sobre todo con este tiempo de contingencia que todavía seguimos, pues bueno, te busquen a través de redes sociales. Sí, claro que sí. En redes sociales estoy como PSIC, Miguel Ángel López Alanís. Y también por medio de WhatsApp al 44 31 31 87 84. Fabuloso. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Un abrazo a todos en casa. Excelente semana. Nos escuchamos la siguiente emisión. Un abrazo, Sandy. Muchas gracias.